no vendáis nada, ¿vale? Siempre estamos en... La peor idea siempre es vender las cosas. Normalmente la gente dice, es que estamos en máximos históricos. De todas formas, los mercados alcistas siempre se alimentan, y sobre todo cuando hablamos de megamercados alcistas, siempre se alimentan, siempre hay unas características comunes. Yo creo que el Bitcoin a nivel institucional ha dado pasos muy importantes que se han de tener en cuenta, y es una realidad. Todo el tema de los ETFs, que el señor Trump hable de una reserva estratégica de Bitcoin, evidentemente favorece mucho al Bitcoin, aunque no lo hace porque le guste el Bitcoin, lo hace para defenderse, yo creo. Hola, buenos días a todos. Hoy traigo al canal a una persona que ya le entrevistamos hace unos meses. Se llama Jordi Martret, que es director de inversiones de Nord Patrimonia, que es una empresa de asesoramiento financiero. Hacen un trabajo realmente bueno y yo creo que una de las cosas que me gusta mucho de ellos es que nadie sabe muy bien qué es lo que van a hacer las bolsas o lo que van a hacer los diferentes mercados, pero es una empresa que se pone en diferentes escenarios, ¿no? Crea un montón de ellos, te diría que hasta 6 escenarios, y un poquito la idea de este vídeo es un poquito ver en qué escenario base Nord Patrimonia piensa que van a pasar dentro de los mercados. Por supuesto, todos nos podemos equivocar, pero no pensar qué es lo que pueda pasar. Vamos a hablar de una cosa interesante y es el tema de Bitcoin y la relación con los mercados, que yo creo que el 2024 ha sido el año clave desde el punto de vista de ya institucionalizar algo como es el Bitcoin. Y bueno, y luego hablaremos pues del desempeño de alguno de sus fondos, que realmente ha sido, yo creo que ha sido realmente muy bueno, ¿no? Pero bueno, antes de nada, Jordi, gracias por venir y bueno, sobre todo un poco la idea de ver ese escenario de base que tenéis en cuenta o que estáis pensando para este año 2025. ¿Vendemos toda la bolsa o nos mantenemos en ella? Encantado de estar aquí otra vez. No vendáis nada, ¿vale? Siempre estamos en... La peor idea siempre es vender las cosas. Normalmente la gente dice, es que estamos en máximos históricos. Bueno, tú para llegar a un máximo histórico normalmente tienes que pasar a lo mejor por otros 50 máximos históricos. Evidentemente, cuando la bolsa sube es que está haciendo máximos históricos, lógicamente. Y eso de por sí no debería de ser una razón pues para vender, ¿vale? Voy a compartir Perfecto. algunas pequeñas gráficas que tenemos preparadas. No, la verdad que mientras las vas preparando, digamos, los gráficos, las presentaciones que hacéis en Nord Patrimonia realmente son muy buenas, ¿eh? Me gusta mucho cómo queda claro muchas cosas. Bueno, ahí la estamos viendo ya. Perfecto. ¿Vale? Bueno, a ver, si quieres paso directamente a los escenarios base. Vale. Pero, por ejemplo, mira, en relación con lo que comentábamos de que las bolsas hacen máximos históricos, te voy a poner una pequeña gráfica que no es mía, es del doctor Eduard Yardeni, que es uno de los economistas que normalmente sigo con más, Sí. con más atención. Y su web es excelente para conseguir datos y para conseguir informaciones. Sí, sí. Absolutamente. ¿Vale? Pero hay una gráfica, a ver, que no se me vaya. Ahí está. Sí. Bueno, ¿qué vemos aquí? Es que llevamos 300 días o 400 días de mercado alcista. Esto se tiene que ir al fondo. A ver, los mercados alcistas, evidentemente, duran lo que duran. Y en esta gráfica lo que tenemos es una comparación. Línea roja es el mercado alcista actual, que contamos que es desde el octubre de 2022. Y en diferentes líneas tenemos mercados alcistas del pasado, desde el año 2020, año 66, etcétera, etcétera. Y aquí simplemente es una perspectiva
Esta gráfica de por sí no tiene absolutamente ningún tipo de valor predictivo, pero sí que es para situar un poco, relativizar un poco las cosas. Un mercado alcista puede durar muchos años. Ojo, que con esto no quiero decir que este mercado alcista que tenga que durar muchos años o tenga que durar más o menos. Lo único que quiero decir es que el hecho de que la bolsa haya subido durante 18 meses de por sí no significa absolutamente nada. Entonces, aquí, si comparamos con algún mercado alcista, el más largo que fue desde el año 87, después del crash del 87, hasta el año 2000, que fueron 13 días, pues bueno, si lo pusiéramos en una gráfica, vemos que este mercado alcista incluso sería un baby mercado alcista. Correcto, correcto. Siempre hay... Repito, exacto. Con esto no quiero decir que esté diciendo que este mercado ha de durar 10 años. Con esto lo único que quiero decir es, oye, que un mercado alcista lleve durando un año y medio, de por sí no tiene absolutamente ningún tipo de significado. Esto es lo Hay, único hay, que quiero decir. hay gente que considera que el mercado bajista que tuvimos hace año y medio, más o menos, que era fake, ¿no? Que no era realmente verdadero. Pero bueno, yo creo que es claro que era un mercado bajista porque pasamos de caídas del 20%, media de 200, etcétera. Sí que es cierto que duró relativamente poco, pero es un mercado bajista. O sea, porque una de las críticas que hay gente que está haciendo es diciendo, no, llevamos mercado alcista desde el año 2009-2010. No es cierto, hemos tenido más esa caída de ese 20% y bueno, confiar en Jardini yo creo que es clave, ¿no? A la hora de tenerlo, digamos, en cuenta, ¿no? Otra de las... Claro, ay, perdona. Sí, 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 sí. Es que el mercado que hemos tenido, vale, ahí te lo compro. Quizás el mercado alcista tienes que medirlo desde más antiguo, porque sí que es cierto que el mercado del 2020, el crash, fue un mercado dominado por un evento, que fue el COVID, y posiblemente la corrección del 2022 tuvo mucho que ver los excesos post-COVID, que luego se tuvo que digerir, aparte evidentemente de la guerra de Ucrania, ¿vale? Por tanto, sí que fueron 2 años que hubieron eventos externos a lo propiamente dicho del mercado. Desde ese punto de vista, te podría comprar que a lo mejor el mercado alcista dura más tiempo. Pero siempre hay eventos externos. O Claro, sea, evidentemente, evidentemente. Esto es como cuando tú navegas por el Atlántico Norte y está lleno de icebergs. Pues de vez en cuando eres el Titanic y te topas con uno. Pasaron cientos de barcos y ninguno de ellos se hundió ni se dio con el iceberg. El iceberg, el riesgo de mercado siempre lo vas a tener ahí. Y el que espera invertir y el que espera invertir sin ningún tipo de riesgo latente, pues ya se puede esperar sentado porque eso no existe. tal cual, tal cual. ¿Vale? Es algo, digamos, clarísimo a la hora Correcto. de, De digamos, todas de entrar. formas, los mercados alcistas siempre se alimentan, y sobre todo cuando hablamos de megamercados alcistas, siempre se alimentan, siempre hay unas características comunes. Aquí, por ejemplo, había un libro de un gran estratega de cuando yo era joven, de cuando empezaba, que era el señor Acámpora. El señor Acámpora era el analista técnico de Prudential, que anticipó también varios crashes de mercado. Y básicamente en un libro que escribió, pues comenta que los grandes megamercados alcistas, pues precisamente tienen estas 3 características. Primero, tipos de interés bajos. Por mucho que estemos en periodos de repunte de tipos, al menos en Estados Unidos o como mínimo bajadas, pero que se han frenado, pero que en Europa sí. Independientemente, aunque Estados Unidos tuviera que subir tipos este año, estamos hablando claramente en un entorno de tipos bajos. No es, y en Europa, pues no te digo nada. Lo que pasa es que Europa ya es harina de otro costal. El segundo factor son revoluciones tecnológicas. Yo también cuando era joven viví la burbuja.com y todos en aquella época, los que teníamos los veinteañeros o treintañeros cortos, ya pensábamos que bueno, que ahí lo estábamos viendo todo con la burbuja.com y que los viejos de la época, y yo ahora soy el viejo, digamos, de esta época, pues Nos pasa a los dos. que no nos enterábamos de nada. Y ahora pasa un poco lo mismo, de todas formas muy diferente.
En el siglo XIX ya tuvimos un rally tecnológico brutal con el tema del ferrocarril y en Estados Unidos. Después tuvimos también todo el tema del automóvil. Después tuvimos todo el tema de la radio posterior a la Segunda Guerra Mundial. Después tuvimos el IBM, ¿no? El Tesla actual, pues IBM en su momento fue el Tesla actual, ¿no? Esto evidentemente es una historia y por tanto, y todas estas innovaciones tecnológicas siempre son las que llevan a megamercados alcistas. ¿Por qué? Pues porque suponen innovación tecnológica, innovación en productividad, etcétera, etcétera. Tú si te ves una oficina de los años 70, pues ves una planta completamente llena de gente, pues picando, ¿no? Y ahora a nosotros nos puede parecer hasta gracioso, ¿no? Porque dices, bueno, ahora con un simple PC o con un portátil, pues haces el trabajo que hacían 15 personas en aquella época que lo picaban todo a máquina. Y ahora nos puede parecer surrealista. Y posiblemente dentro de 30 años alguien que nos mire a nosotros por un ojito pensará que eso es realista la forma en la cual trabajamos. Lo que está pasando no es nada nuevo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto podría... Y luego hay un tercer factor que pone el señor Acámpora, que evidentemente no se está cumpliendo, que es el hecho de tener periodos de paz. Yeah. Creo que ahí habría bastante que discutir. De todas formas, no estamos teniendo paz a nivel global, hay mucho riesgo geopolítico, pero Estados Unidos internamente sí que vive en paz. Por tanto, eso quizás eso ya es más discusión para un especialista en geopolítica que no para mí, evidentemente, que no es mi especialidad. Claro, hay una de las dudas, ¿no?, que muchas veces la gente plantea, ¿no?, de que si el multiplicador está muy caro, etcétera, ¿no?, desde el punto de vista de los mercados. Cierto que no está barato desde el punto de vista histórico, pero hay una gran diferencia respecto a la crisis del 2008 o de la burbuja tecnológica. Y es que los beneficios, las empresas están creciendo de manera clara, ¿no? Y eso hace que cambie todo, ¿no? Dentro de un poco la presentación que miraba, había una diapositiva, no sé si la puedes enseñar, yo creo que sí, en la que se veía... ¿Te ha gustado esa diapositiva? Me ha gustado, en la que se veía eso, ¿no? Cómo realmente la diferencia de la crisis de la burbuja.com era que los beneficios no crecían. O sea, que era todo un poco mentira, pero aquí realmente los beneficios están creciendo y a ritmos potentes, ¿no? Desde el punto de vista de... Entonces, claro, la duda te entra, ¿no? Es decir, vale, está caro, pero es que los beneficios están subiendo, la IA va a ser realmente algo que no se queda o realmente es una revolución, ¿no? Entonces, si piensas, y yo soy de los que pienso, que estamos dentro de una nueva revolución en la que va a cambiar mucho a todos los segmentos, a muchas empresas, es que realmente estamos al principio, yo creo, de esa mega tendencia, ¿no? Totalmente. A ver, bueno, primero de todo, disclaimer. Sí. Esta diapositiva es de JP Morgan, ¿vale? Realmente, a ver, yo esta diapositiva en la cabeza la tengo y evidentemente la de los últimos años la tengo, ¿vale? Pero no tengo, digamos, la de los años, la de la .com. La tengo en la cabeza porque la viví. En aquella época ya gestionaba un fondo de renta variable americana, con lo cual recuerdo perfectamente todo lo que vimos. Pero aquí, esta es la gran diferencia. Cuando la gente insiste en comparar lo que está pasando actual con la burbuja.com, es que no tiene nada que ver. A ver, para comparar lo que está pasando actualmente con .com, en vez de coger el Nasdaq, deberías de coger el fondo de Cathie Wood. ¿Vale? Tú si coges el fondo de Cathie Wood, pues sería comparable a lo mejor con el Nasdaq del año 2000, para entendernos un poco. Empresas, digamos, sin beneficios, que todavía están haciendo ampliaciones de capital, que todavía siguen invirtiendo, muchas de ellos que no generan caja, aunque sean grandísimas ideas, etc. Entonces, lo que vimos en el año 2000, pues fue un incremento de los precios. Bueno, la línea azul serían precios y la línea naranja son beneficios, ¿vale? O beneficios estimados. Sí, fijaros cómo en el año 2000, cuando estamos hablando de mercado americano, de SP500, de Nasdaq, etcétera, pues realmente subieron muy por encima de las expectativas de beneficios.
Pero, sin embargo, en el periodo que estamos viviendo estos últimos años, sí que es cierto, y esto ya lo comentamos en el último vídeo, pero sí que es cierto que las bolsas, la bolsa americana, mejor dicho, los 7 magníficos, cuidado, Sobre todo, sí. pero es que sus beneficios también han incrementado de forma muy importante. Es que Nvidia ha multiplicado ya no me acuerdo, he perdido Es la que cuenta por cuántas veces ha multiplicado. ya nos hemos olvidado ya. Pero es que sus beneficios también se han multiplicado en la misma proporción, más o menos. Yo puedo comprar que alguien me diga, bueno, pues a lo mejor los beneficios de Nvidia son una burbuja. Bueno, puede ser. Analicemos un poco el tema de la inteligencia artificial. De momento, lo que estamos viendo en publicaciones de resultados de las 7 magníficas, pues se está reflejando en sus beneficios. Lo vimos en Broadcom en diciembre, que ahora las 7 magníficas y hay mucha gente que les está rebautizando por las 8 magníficas, que es incluyendo Broadcom. Bueno, Broadcom, Nvidia pone los chips, digamos, y Broadcom, para entendernos, pone un poco la estructura pues, de los data centers. Es una acción que nosotros tenemos en cartera desde el año 2019. Bueno, pues es que ha multiplicado 44% sus beneficios en un año. Que si aquí la gran discusión es si la inteligencia artificial es una burbuja y si la inteligencia artificial pues va a dar estos beneficios adicionales. Esa es un poco, evidentemente, pues la gran pregunta clave que te has de hacer. Pero, a diferencia del año 2000, no estamos hablando de expectativas, estamos hablando de realidades. No, y se está viendo ya incluso en empresas no grandes cómo empiezan a aplicar la IA y cómo consiguen mejoras de productividad realmente potentes, ¿no? Entonces, Totalmente. pues es que yo creo que negar lo que se está viendo y que incluso, yo qué sé, dentro de las 7 magníficas o 8 magníficas que podemos estar hablando, es que te das cuenta, ¿no? Que hay empresas que tienen una cantidad de personal importante, sobre todo las grandes tecnológicas, y que dices, ¿cómo puede afectar el desarrollo de la IA a todos esos ingenieros que están trabajando allí? O sea, ¿Sabes? La paradoja es que, y esta es una de las razones, bajo mi humilde opinión, evidentemente, que está impulsando las grandes tecnológicas hacia arriba. La IA, cuanto más grande, mejor. ¿Por qué? Pues tú coges Alphabet, tú coges Microsoft. Si tú coges Alphabet, tú coges Microsoft y tú coges Meta, yo me atrevería a decir que tiene el 100% de los datos de todos los que tengamos algún tipo de cuenta en Internet. seguro, seguro. La IA, ¿de qué se favorece? Cuantos más datos, mejor. ¿Quién tiene capacidad para optimizar decisiones con toda esa avalancha de megadatos que existe? Pues evidentemente, cuanto más grande sea una empresa, más capacidad va a tener de tratar esos datos. Esto me lo comentaba un gestor un gestor de tecnología en una reunión que tenía con él. Me decía, es que Jordi, es que cuanto más grande mejor, porque una pequeña compañía no va a ser capaz de tratar los datos, no va a ser capaz de optimizar los datos, los megadatos que actualmente tienen. Y sin embargo, estas 4, pues es que se lo están repartiendo todos porque tienen los datos de todo el mundo. Eso tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Evidentemente, tengan los datos de todo el mundo, pero la realidad es que van a tener capacidad. Y eso también lo puedes tratar hacia grandes compañías. Ahora nos vamos, por ejemplo, al retail. Nos vamos a hablar, por ejemplo, de Nike. Hablo de Nike porque es la empresa más grande a nivel retail y a nivel deportivo. La capacidad que Nike, por su tamaño, evidentemente se la hacen bien, ojo, va a tener de optimizar y mejorar el desastre que han hecho, por cierto, de decirlo paréntesis, Sí. pero la capacidad que Nike e incluso Adidas, pero sobre todo Nike por su tamaño, va a tener de optimizar los datos de sus clientes, etcétera, etcétera, pues por su tamaño y la capacidad de inversión que van a tener, pues seguro que va a ser mucho más eficiente que la capacidad pues, que vaya a tener, por ejemplo, Under Armour, que es muchísimo más pequeñita.
Y eso no tiene nada que ver con que a lo mejor la ropa de Under Armour o de cualquier otra marca, o de On, o de New Balance, o de esto, pues lo hagan mucho mejor que los de Nike. Pero Nike, por su capacidad tan bestial, su cuota de mercado y la cantidad de datos que tiene, pues seguramente si lo hacen bien, la inteligencia artificial la van a poder aprovechar mucho mejor que otras compañías más pequeñitas. Esta Claro, es es una que, característica importante que hay que tener en cuenta. claro, es que hasta ahora estamos hablando de la primera derivada, ¿no? En el sentido de que vemos las grandes tecnológicas que están entrando, que están creando esa estructura, o sea, superestructuras, ¿no? Pero en el momento en el que puedan, o las empresas retail o otras empresas descubran que pueden ser más productivas, es que esa productividad en un mundo en el que tampoco es que haya aumentado en los últimos 20 años de manera bestia la productividad comparado con los años 50 o 70, realmente puede haber un cambio. O sea, y puede hacer que Nike sea muchísimo más productiva. Y siendo muchísimo más productiva significará que ganará más dinero, que al final es lo que importa desde el punto de vista de bolsas, ¿no? Que ganen más dinero. Y si ganan más dinero, al final las acciones subirán. O sea, facturarán más, Totalmente, ganarán, ya está, ¿no? totalmente. Entonces eso yo creo lo que la gente yo creo que no se está dando cuenta, ¿no? Cuando habla de IA, habla de, de los 7 magníficos, de que si Nvidia está muy... Sí, correcto, pero es que todavía no ha llegado a la segunda y terceras derivadas, que son otro tipo de empresas que ya están viendo decir, ostras, que esto voy a conseguir ser mucho más productiva, ¿no? Entonces, Claro. bueno, esa es la duda, ¿no? O sea, si A crees ver, que... si nos situamos a nivel de valoraciones, yo siempre lo que digo es que hay que distinguir entre burbuja y valoraciones exigentes. Una burbuja es algo que sube sin nada detrás, los bulbos de Eso es, tulipán, ¿vale? Eso es una burbuja, ¿no? Una empresa que no dé beneficios, evidentemente, eso es una burbuja. Nvidia no es una burbuja. Otra cosa es que podamos discutir que su valoración sea más o menos exigente. Cuidado, eso es otra cosa. Y ahí ya yo no tengo ningún problema en aceptar, pues bueno, que la valoración puede ser obviamente exigente, pero también son muy exigentes, por decirlo de alguna manera, las previsiones de crecimiento que nos está dando, los mensajes de su propio CEO. Y evidentemente al final es tan simple y tan complicado como que se cumplan las previsiones o no se cumplen o no se cumplan las previsiones, en definitiva. tal cual, tal cual. Muy bien. Si te parece, seguimos con el escenario base, que yo creo Sí, que sí, sí. Es porque al final nos hemos ido, nos vamos. nos hemos empezado a... Pero bueno, que yo creo que es realmente interesante, ¿no? Yo creo que para la audiencia entenderlo, ¿no? Yo creo que a veces es importante, ¿no? Mira, el punto primero de un escenario, bueno, te estoy poniendo el escenario de renta variable, no es el escenario base, espera un momento, ¿vale? Pero sí que Sí, bueno, me lo, parece bien. lo, lo primero es que tenemos que seguir invertidos. ¿Que hay muchos peligros? Sí, es verdad, hay muchos peligros, pero tenemos que seguir invertidos. Nosotros lo que creemos es que no va a haber recesión, Ujú. ni en Estados Unidos ni en Europa. En Estados Unidos muchísimo más claro que en Europa. En Europa, cuidado, el tema industrial, manufacturero, Alemania ya estamos viendo, esto ya lo comentamos en el pasado vídeo, Sí, sí. pero realmente ya es un tema más complicado, ¿vale? Pero en Estados Unidos, con un PIB que sigue creciendo, con un mercado laboral, habría que hablar mucho del tema del mercado laboral, ¿vale? Sobre la calidad de los puestos de trabajo que se están produciendo, pero obviamente un escenario que el PIB sigue creciendo cercanos al 4%, un poco por debajo, que estamos en un 4,6% de desempleo, obviamente ahí no estamos en recesión. ¿Que hay peligros? Obviamente. El peligro viene de dos lados del señor Trump, tiene su parte positiva y su parte negativa. Y luego, evidentemente, del endeudamiento público, lógicamente. Esto es la parte, digamos, el gran peligro, digamos, que hay en Estados Unidos. Pues que el tema del endeudamiento público es el gran peligro que tiene Estados Unidos Y y que Europa. tienen todos los países desarrollados y a partir de ahora China en los últimos 10 años. Ya. Por tanto, yo te puedo montar un escenario catastrofista cuando quieras, ¿vale? Empiezo a hablar del escenario público y además, lo que comenté en el anterior vídeo, ser catastrofista te da una aurea de intelectualidad
que intentar ser un poco razonable y medio optimista, pues no te la da, ¿no? Pero bueno, cada uno. Bueno, Entonces nosotros a ver, no, aquí se trata de hacer lo que queremos de verdad. O sea, que para eso no, por dejamos a otra supuesto. gente que hable No, de la catástrofe en todo, ¿no? Pero la no, realidad por supuesto. es ¿Sabes qué otra. pasa? Y cuando tú tienes que hacer unos escenarios y aplicarlos en el día a día y tú tomas las decisiones de inversión y tú tienes tu valor liquidativo, etcétera, evidentemente, pues a veces montar escenarios raros desde una cátedra o desde un, un, Un canal de YouTube es fácil de o un fácil. puesto que no necesitas tomar decisiones de inversión y que no tienes un valor liquidativo que tengas todo el día, pues muy sencillo, ¿no? Tú predices el fin del mundo y al final llegará y ese día pues eres el gurú. Esto es lo que pasa. Entonces nosotros lo que creemos ahí es que en principio reconocemos que hay riesgos latentes quizás más importantes que otras veces, obviamente. El tema geopolítico no está resuelto. El señor Trump todo el tema de aranceles, evidentemente, bueno, es un riesgo latente. Tendremos que, cuando tome posesión, pues tendremos que ir viendo. Por contra, tenemos la experiencia de lo que pasó ya en el año 2016, perdón, en el primer mandato del señor Trump. Su apoyo a la economía norteamericana me parece que quedó fuera de toda duda y, y no creo que haya un presidente más pro mercados o más pro economía que el señor Trump. Esta, digamos, es la parte positiva. Habrá que tener cuidado un poco el señor Trump cómo consigue manejar el tema del endeudamiento. El endeudamiento sigue creciendo y está llegando a niveles, pues digamos, que pueden ser preocupantes. Pero también es cierto que llevamos así. Desde los atentados del 2001 llevábamos así. A partir de los atentados del 2001, el incremento del World Trade Center, el incremento en defensa que tuvo que hacer por razones obvias el gobierno norteamericano, rompió el equilibrio presupuestario que el señor Clinton había implementado. Recordemos que hubo una época, y por cierto, bajo mandato demócrata, que se consiguió déficit cero en Estados Unidos el señor Bill Clinton. Eso, con los atentados del World Trade Center, se abrió una nueva era mundial y eso, digamos, desapareció. Crecimiento creemos que va a seguir creciendo. Entonces, a nivel de mercados financieros, a nivel de bolsas, la gente tiene la perspectiva de que las bolsas han subido mucho y evidentemente lo han hecho. Pero estas bolsas sí que es cierto que tanto el año pasado como este año quizás ha habido un poquito menos y ha habido un efecto de amplificación hacia otros sectores que es muy interesante, pero sí que ha habido una concentración de beneficios empresariales muy centrado en las 7 magníficas. Pero si miramos, y aquí voy a poner otro gráfico, pero si miramos lo que han hecho los beneficios empresariales en otros sectores que no son los 7 magníficos, vemos que lo que hemos vivido ha sido, aunque parezca increíble, hemos vivido una recesión de beneficios, pero la gente no se da cuenta porque ha estado tapado por las 7 magníficas. Este gráfico también es del señor Yardeni. La línea verde son incrementos de beneficios de las 7 magníficas. La línea azul es el SP500 y la línea roja es el SP500 sacando las 7 magníficas, es decir, lo que le llaman el SP493. Pues lo que hemos vivido es que durante el año 2023 tuvimos las compañías, el SP493 ha tenido 0 incremento de beneficios empresariales, mientras que las 7 magníficas explosionaron a nivel de beneficios empresariales, por eso también subieron tanto. Y sin embargo, lo que estamos viendo, y esto es una agregación de estimaciones de beneficios empresariales, es que como ya en este año 2024 ya hemos visto una cierta normalización, pero ya esperamos una cierta normalización de incremento de beneficios empresariales más amplia a nivel sectorial, no tan centrados en las 7 magníficas. ¿Esto qué consecuencias debería de tener?
Bueno, las consecuencias que debería de tener es que digamos que este mercado que hemos visto al alza en las 7 magníficas, pues se debería de amplificar hacia otros sectores fuera de las 7 magníficas. O E sea, incluso, más o menos la idea sería decir, posiblemente las 7 magníficas no crezcan o no suban demasiado y que realmente exactamente, sean el resto, las otras 493, que las acompañen un poco el resto del mercado. E incluso Ok. aquí también pensando pues en otras áreas geográficas, no Ujú. solo, no solo Estados Unidos. Yo tengo, digamos, el vicio como antiguo gestor exclusivamente de renta variable americana, pues que muchas veces a lo mejor me centro excesivamente en mostrar sobre todo el SP500, pues que al final el SP500 es la madre de todo. Entonces, yo no recuerdo haber visto un stock subiendo un 20% y el SP500 cayendo un 20%. Al revés, quizás sí, ¿no? Pero el stock subiendo y el SP500 bajando, más complicado, ¿vale? Entonces, bueno. Yo tampoco lo he visto, la verdad. O sea, no sé, yo creo que no tiene, o sea, es curioso, ¿no? Como los particulares miran mucho al IBEX 35 o tal, pero realmente te das cuenta que no, que el mercado lo mueve el SP, o sea, lo mueve Estados Unidos, o sea, tienes que fijarte en Estados Unidos. Y cuanto El más mercado, tiempo... sí, el mercado lo mueve la innovación. Sí, Y cuando hablo de innovación no me estoy refiriendo a la señora Cathie Wood, con innovaciones así súper avanzadas que en algunas tendrá razón y en otras no. Eh, Cuando antes hablabas de los múltiplos del SP500, pues el SP500 tiene un múltiplo de 22, esto es una burbuja, o de 25 o de 27. Es que hay que analizar un poco la estructura del índice. Eh, el stock 600 tiene un múltiplo, me parece que no llega a 10, se queda en 10, 11, ahora te hablo de memoria. Pero es que el stock 600 de tecnología no tiene prácticamente nada en su índice. Y el SP500 casi pasa el 30% posicionamiento en tecnología. Y alguien puede decir, no, es que la tecnología está muy cara, ¿no? Digo, no, a ver, las empresas de tecnología son las empresas más saneadas que existen. Tienen niveles de deuda neta negativo. ¿Qué significa deuda neta negativo? que no caen, que no caen. Que con el cash que tienen en sus balances podrían pagar toda la deuda que tienen y aún les sobraría cash. Eso significa deuda neta negativa. Son empresas sólidas y encima con unas barreras de entrada muy fuertes y tienen crecimientos, pues obviamente, y rentabilidades de capital en muchos casos por encima del 25%, márgenes operativos por encima del 25-30%. Bueno, si alguien espera que una empresa de estas tenga un PER de 20 veces o de 10 veces, pues que se espere sentado, porque no lo va a tener. A no ser que haya un crash, que la bolsa se quede a niveles que se quede tiritando y de manera temporal te puedas encontrar un Microsoft cotizando un PER de 12. Pues bueno, si algún día lo ves, Con todo, con todo. con todo. Pero eso es muy difícil que pase y solo pasa en determinados momentos. Entonces, es normal que el SP500 tenga un múltiplo por encima del múltiplo europeo. Y quien espere que Europa pueda ajustar el múltiplo hacia Estados Unidos, pues que se espere sentado porque eso no va a pasar. Pero no porque las empresas europeas sean malas, en absoluto. En Europa tenemos algunas empresas espectaculares y tenemos un mercado de small caps Muy bueno. muy bueno pero tenemos un sistema económico, una regulación, unos políticos, no lo sé, pues que no, pues que evidentemente eso pesa en el mercado. España es un ejemplo. España tenemos unas empresas cotizadas en bolsa, algunas que son fantásticas, pero es que solo se mueven a golpe de OPA. Ya. Y cuando hay una OPA te la bombardean. Con lo cual, eh, evidentemente, por eso Estados Unidos tiene un múltiplo más elevado. Sí, y luego también, al final, un poco a veces, cuando hay múltiplos elevados, lo que tienes que pensar es que no haces una inversión para, yo qué sé, pocos meses, ¿no? Que imagínate que si hacéis una inversión para 10 años, lo que hacen los inversores es decir, calculo cuánto va a ser la rentabilidad, cómo van a crecer las ventas, cómo van a crecer los beneficios, y esos 10 años los actualizo a día de hoy.
Entonces, igual te puedes encontrarte que la bolsa americana, porque va a tener crecimientos más elevados que la bolsa europea o la economía europea, pues igual te resulta que igual no está cara la bolsa americana y está multiplicadores a 10 años parecidos que la europea o incluso inferiores, ¿no? Entonces, el tema de crecimiento es la base de todo en bolsa. No, la gente, Crecimiento y alocación de capital. por supuesto, Y sí, sí, sí. es que al final, yo hace unos meses en la conferencia lo comentaba. A ver, les puse, me acuerdo, un caso de dos compañías. Una que cotizaba un PER de 7 veces y otra que cotizaba un PER de 30 y pico veces. Y les decía, oye, pues ¿cuál es más cara o cuál es más barata? Evidentemente ya se lo puse en modo trampa y la gente ya lo vio. Y decía, bueno, este señor nos está engañando, seguro que la de 7 es peor que la de 30 y pico, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos. La de 7 era una empresa pues que tenía un margen operativo a lo mejor de un 3 o un 4% solo, sin crecimiento, y la otra tenía un crecimiento de doble dígito, un margen operativo de casi el 60%, etcétera, etcétera. Y un poco la reflexión era esta, que cuando veáis un múltiplo, pues no os lancéis a vender o a comprar sin analizar, porque realmente a lo mejor esta empresa con un PER de 25 de 30 veces, una vez os la miréis, podéis considerar que es más atractiva que esta que tiene un PER de 3 o 4 veces solo. Y esto a nivel de índices, pues en definitiva, pues pasa un poco lo mismo. Sí, 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 correcto. Más cosas sobre el escenario base que pensáis, por ejemplo, del tema del eurodólar, que tengo muchísima gente que me pregunta de previsiones del Bueno, eurodólar. hablamos en la anterior Otra vez, entrevista, hablamos del eurodólar y y no en fue este mal. sentido, de momento se está cumpliendo un poco lo que dijimos y seguimos pensando lo mismo. Seguimos pensando que Estados Unidos, y esto ya lo comentamos en el anterior, no va a bajar tipos en la medida que el mercado esperaba en ese momento. Esto se está confirmando. Ahora el mercado ya espera que no bajen tipos, incluso. Bueno, y por otro lado, también comentábamos que dadas las dificultades europeas a nivel de crecimiento económico, podíamos ver un Banco Central Europeo bajando tipos más incluso de lo que se esperaba. Podría perfectamente entre un 2 y un 2,5. Creo más cerca del 2,5 que no del 2. Pero evidentemente eso lo que creaba era un recorrido, dejaba en bandeja de plata pues una apreciación del dólar. Entonces el dólar esta mañana estaba, no sé si ha vuelto a 1,03, pero llega, si no recuerdo, ayer llegó por niveles de 1,0250. Sí. Yo creo que sí, que se puede ir un poco a la paridad, pero también es cierto que quizás el recorrido importante del dólar ya lo estamos viendo. A no ser que haya algún evento, pues no sé, que haya una descorrelación económica aún mucho más importante entre Estados Unidos y Europa. Pero evidentemente, para mí la tendencia del dólar es un dólar fuerte. ¿Por qué? Diferencial de tipos atractivo entre Estados Unidos y Europa, que es invertir en un bono americano a 2 años o un 4% triple A, pues no hay que hacerle mucho asco. O high yield, por ejemplo, que hay opciones muy buenas en high yield en dólares. Exactamente. Y luego, evidentemente, con todo el tema de innovación tecnológica, el 70%, 80% de la innovación tecnológica está en Estados Unidos. Por tanto, si tú quieres invertir en innovación tecnológica, vas a comprar dólares. Por tanto, si el flujo de capital de inversión va mayoritariamente hacia Estados Unidos, evidentemente eso fortalece el dólar. Porque si tú quieres comprar Microsoft, para que nos entienda la gente, antes has de comprar dólares para comprar acciones de Microsoft. Es así de simple. Y si eres un fondo de capital riesgo y quieres invertir en una startup en Estados Unidos, pues tendrás que comprar dólares también. Esta es la razón por la cual los flujos hacen que el dólar se aprecie. Por tanto, en este sentido, tienen los vientos, digamos, de cara. Otra cosa es qué fortaleza la administración Trump pues va a tolerar, por decirlo de alguna manera. Porque un dólar fuerte, evidentemente, muy fuerte, al final lo que podría hacer es descarrilar un poco este escenario de crecimiento económico. ¿Crees que se puede llegar a producir una cierta, no digo intervención, porque las intervenciones
son conjuntas, cada vez más son conjuntas, que a partir si de repente el mercado se le va un poquito la olla, o sea, con la situación actual, si hay algo que cambia, puede cambiar, que se vaya a un 0,95, etcétera. ¿Crees que podría haber alguna intervención de diferentes bancos centrales para apreciar el dólar o no lo contemplas? A ver, el FX la verdad es que es bastante complicado, bastante político. Ujú. Yo creo que si se fuera a 0,95 el Banco Central Europeo estaría encantado y Alemania estaría encantada por tener un euro débil que les ayude a defenderse en cierta manera de China, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente un euro débil, yo creo que el Banco Central Europeo en líneas generales tiene que estar encantado. Otra cosa es que el señor Trump esté encantado de tener el dólar a 0,95 contra el euro. A mí me cuesta ver que no intenten algún tipo de intervención un poco pues, para aflojar. Me cuesta verlo llegando a 0,95. Me cuesta, porque podría perjudicar al final un poco a la economía norteamericana. Y luego no nos olvidemos, 0,95 también es contra el euro, pero también habría que ver un Tanto. poco del famoso dólar index, que es contra un conjunto de monedas, si esta apreciación no es solo contra el euro, sino también es contra el resto de monedas. Ujú. Porque si esta apreciación es simplemente porque el euro se hunde, pues a lo mejor al señor Trump no le importa tanto. Pero me cuesta ver que es muy patriótico un dólar fuerte, pero a la hora Sí. del dinero, como decimos los catalanes, la buchaca, ¿no? Entonces, al final, George Trump es un empresario y yo creo que va a tener muy claro cuáles son sus prioridades un poco para su país en este sentido, que es crecimiento económico. Muy bien. Me gustaría, Jordi, un poco tratar el tema de Bitcoin, o sea, no criptomonedas, Bitcoin, porque me habías enviado o había visto un gráfico que me ha parecido brutal de la relación que existe del Bitcoin con los siete magníficos, ¿no? Que me ha parecido, no lo había visto en ningún lado, o sea, y el siguiente ahí. Y me ha parecido brutal, ¿no? Entonces, si te importa explicarlo, porque yo creo que me parece interesante y hablar un poquito de Bitcoin, ¿no? A ver, Bitcoin. A ver, Bitcoin hay que ir con un poco de cuidado, ¿no? Porque realmente es como hablar de fútbol. La gente se posiciona y como critiques al Bitcoin te dicen de todo, que si eres un boomer, que si no te has enterado, etcétera, etcétera. Y si te muestras favorablemente incondicional a favor del Bitcoin, te vienen los otros y diciéndote que esto es una burbuja, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ¿vale? Yo en este sentido quiero ser más pragmático. Yo Sí. creo que el Bitcoin a nivel institucional ha dado pasos muy importantes que se han de tener en cuenta, y es una Ujú. realidad. Todo el tema de los ETFs, que el señor Trump hable de una reserva estratégica de Bitcoin, evidentemente favorece mucho al Bitcoin, aunque no lo hace porque le guste el Bitcoin, lo hace para defenderse, yo creo, precisamente ellos. Yo creo que es un tema más incluso geopolítico que no que le guste el Bitcoin en sí. Pero bueno, dicho esto, al final una moneda vale lo que el mercado quiera que valga y lo que nosotros como sociedad estemos dispuestos a decir lo que es. El oro, por ejemplo, cuando los españoles llegamos al Nuevo Mundo, los aztecas el oro lo tenían apelotonado en almacenes, etcétera, porque no le daban ningún valor. Y cuando llegaron esos señores con el casquito blanquitos que se quedaban completamente alucinados al ver el oro, decían, sí, sí, esto no nos sirve para nada, os lo podéis llevar todo. Ellos a lo que le daban el valor era a las semillas de cacao. Bueno, a ver, llevamos ahí 5.000 años desde el Neolítico, me parece que le damos prioridad al oro y evidentemente, aunque el oro no sirva para nada más que para hacer adornos de algún proceso industrial menor, pues está ahí. El Ujú. Bitcoin, evidentemente,
sirva o no sirva, si nosotros como sociedad le damos una reserva, lo ponemos como reserva de valor y hay demanda, pues evidentemente subirá en el precio. A mí me cuesta verlo como una moneda de cambio habitual, francamente, No. más como una reserva de valor. Igual que el oro es una reserva de valor, pero tú no vas por la calle comprando y vendiendo con pepitas de oro. Pues evidentemente con el Bitcoin Es lo mismo. Sí, es sí. lo mismo. Posiblemente eso lo veamos con divisas digitales, con toda la tecnología, descentralización, blockchain y todo esto, lo podamos ver en el día a día con otras divisas digitales, pero con el Bitcoin y con la dificultad tecnológica del proceso de minería que tiene, la gran cantidad de energía que necesita, pues a mí verlo en el día a día como moneda del cambio me cuesta verlo. Pero bueno, el año que viene ya hablaremos de este tema, a ver por dónde van las cosas. A ver, Bitcoin. El Bitcoin se ha convertido en un activo financiero más. Para mí es una realidad. No es un activo refugio, o como mínimo no se ha comportado como un activo refugio. Hace unos días, Jordi, tengo un Jordi en mi equipo, pues me pedí que me hiciera un análisis de correlaciones, Bitcoin, oro con otros activos. En cualquier momento la correlación que nos salía con el oro era de cero. ¿Vale? Por tanto, evidentemente, si hablamos de Bitcoin como oro digital, hay algo que no acaba de funcionar cuando la correlación entre el oro y el Bitcoin es cero o 0, y de hecho lo hemos visto en momentos determinados. Sí, sí. Aquí, ¿qué estamos viendo? Cuando hablo que el Bitcoin se está comportando como un activo financiero, cuidado, que nadie crea que lo digo como una realidad. Perdón, como una crítica, lo digo simplemente como una constatación. Si el sistema tiene dinero, tiene mucha liquidez, la liquidez va a buscar activos de todo tipo, incluido el Bitcoin. Todo esto es bueno, he cogido un ETF de las 7 magníficas, apalancado 2 veces y fijaos que, bueno, la relación básicamente Es muy alta, es muy es alta. muy alta. Está cerca del 0,7 aproximadamente. Entonces, bueno, ¿cómo puedo comprar Bitcoin? Bueno, pues si te compras un ETF apalancado de las 7 magníficas, más o menos, o un MicroStrategy, pues tienes Bitcoin. Y en la siguiente gráfica que vemos lo mismo. En este caso, en vez de un ETF de las 7 magníficas, vemos el Nasdaq. Y la línea negra es la M2, es decir, el dinero en circulación. Pues fijaos que, curiosamente, los activos financieros, el S&P 500, aquí he cogido el Nasdaq, pues en el momento que durante la crisis del 2022 hubo un poco de reducción de la masa monetaria en circulación. O sea, fue una de las razones también porque los mercados corrigieran, aparte de la guerra de Ucrania. Muchas veces la madre de todos los mercados es la liquidez existente. Sin embargo, pues, lógicamente, pues cuando hemos visto, pues también evidentemente también es otro factor pues que también ha ayudado al Bitcoin. Activo financiero más. Hay que tenerlo en cuenta como un activo financiero más y hay que objetivizarlo, ¿no? Yo creo que hay que empezar a darle esa vuelta de que está en los mercados y Totalmente. que ya no es algo extraño. O sea, que hay cada vez más Totalmente. regulación, tenemos MiCA en Europa que hace que vaya a estar y que hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay que tenerlo en cuenta Que hay que sacar claramente. un poco, yo entiendo, a ver, he estudiado muy bien los inicios de Bitcoin, toda la filosofía de descentralización, que si los bancos centrales nos dominan o dominan el mundo, bla, 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 todas estas cosas, las he estudiado, Está muy bien. Sí. Mucho, ¿vale? O sea que no hace falta pues, que nadie esto me lo explique. Conozco muy bien cuál es la filosofía de Bitcoin. Ya en 2017 hice un artículo en, en Fast People sobre Bitcoin, etcétera. Pero bueno, el Bitcoin al final es un activo, se está convirtiendo en un activo financiero más, que lo tendremos que ir siguiendo, lo tendremos que ir mirando, pero que también viene definido. La historia de que es un activo poco relacionado con los mercados, pues no, queda muy bien para comentar, pero no es así.
El oro sí que no está correlacionado con los mercados, pero el Bitcoin sí. Como mínimo, cómo se ha comportado en los últimos años. Ya veremos en el futuro. Y luego también tengamos en cuenta que lo que ha pasado en el Bitcoin este año no ha sido extraordinario. Es Cada lo que 4 pasa años. cada 3 o 4 años cuando había el halving. Sí, sí. Ya hemos visto en el 2018 siempre pasa lo mismo, ¿no? Por Navidad se dispara, plas. Luego hace 2 años o 3 años también pasó lo mismo, luego cayó. Este año, de hecho, el año pasado ya comentábamos, el año que viene, cuidado que hay halving de Bitcoin. Es posiblemente que veamos algún rally importante y, bueno, lo ha habido. Evidentemente, todo el tema de los ETFs, esto acompaña mucho, etcétera, etcétera. Pero no hemos de olvidar también que el Bitcoin, hablamos de que las monedas fiat están controladas por los malvados bancos centrales. No olvidemos que el Bitcoin está en manos de unas pocas cuentas, las grandes ballonas que lo acumulan. Entonces, bueno, los bancos centrales evidentemente, y ahí no los defiendo, pero los bancos centrales evidentemente tienen el poder de tirar el dinero para abajo, imprimiendo dinero, pero las grandes ballenas del Bitcoin también tienen la capacidad, y de hecho lo hemos visto, pues de meterte la moneda abajo un 50% y se quedan tan anchos. Por tanto, yo creo que llegados a este punto de institucionalización del Bitcoin, es momento de dejar de mitificarlo y hablar de él como un activo financiero más, con sus consecuencias, tanto buenas como malas. Y reitero, hablar que es un activo financiero más, eso no es una crítica, ni una cosa mala. Simplemente es lo que es. Muy bien. Y me gustaría un poco, para finalizar un poquito la entrevista, digamos, ver un poco cómo lo habéis desempeñado este año, porque ya tenemos los datos a 31 de diciembre, etcétera, de vuestro fondo, que yo creo que ha sido muy bueno, o sea, sinceramente. O sea, y me gustaría darte enhorabuena por ello. Gracias. Y luego también por el perfil de empresas que hay, o sea, que realmente me gusta, ¿no? O sea, que es un perfil bastante quality, ¿no? Entonces, pues, si no te importa un poco, pues, decirnos cuál ha sido el desempeño, cuáles son vuestras principales apuestas en empresas, y yo creo que para que gente que valore entrar en un fondo de inversión con sentido común, como es el vuestro, yo creo que, bueno, no uno, sino unos cuantos, o una SICAF, mejor dicho, que para verlo. Por supuesto, bueno, a ver, nosotros hemos hecho este año una rentabilidad del 19,56. Esto tiene una cosa buena y una cosa mala. Me da mucha rabia no haber llegado al 20. Porque al final Ostras, lo que se queda para la historia es... yo lo había visto que había habido un momento determinado que habéis pasado el 20, claramente, que estáis cerca del Sí, sí, 21. sí, O sí. sea, yo creo que vi un 21. O sea, Sí, no, sí, sí, hemos llegado al 23, pero bueno, al final, a ver, es anecdótico, lógicamente. Es anecdótico, pero bueno, nos hemos quedado ahí en el 19,56. Bueno, llevamos enlazando 19,56, 21. En el 2022 perdimos un 20%. ¿Vale? Pues estamos full invested, estamos 100% invertidos. Pero realmente en estos últimos 5 años, teniendo en cuenta que estos últimos 5 años, durante los 2 primeros años, el fondo no fue puro de renta variable, era un mixto agresivo. Realmente hasta mediados del 2021 no lo tuvimos 100% invertido en renta variable. Esa es la cosa, quizás también, bueno, quizás no, esa es la causa que el 2022 lo hicimos un poco más flojo, porque invertimos toda la cartera, porque cambiamos la política de gestión en pleno 2021, y últimos ajustes hizo que quizás algunas inversiones finales las hiciéramos ya prácticamente hacia el final del ciclo, y en el 2022 lo pagamos un poco. Pero bueno, visto también lo que hicieron los mercados, tampoco fue un resultado excesivamente negativo, aunque evidentemente no nos gusta tener. Entonces, una cosa que nos interesa a nosotros mucho es nuestro nivel de volatilidad. Es una SICAV que cotiza en mercado español, se puede comprar en bolsa a valor liquidativo sin ningún tipo de mínimo.
realmente, pues durante toda la historia un poco del vehículo, nuestros niveles de volatilidad han estado bastante por debajo, tanto de otros fondos como de índices. Esta es nuestra cartera actual. Nuestra principal posición a día de hoy es Broadcom. Bueno, aquí simplemente nuestra metodología de gestión, a mí no me gusta definir ni value, ni quality, etcétera, pero sí que tenemos un sesgo importante, 70%, 80% de la cartera hacia quality. Y luego también en determinados momentos hacemos inversiones con un foco más value. Por ejemplo, para una inversión un foco más value, estamos hablando principalmente de big caps, no solemos hacer small caps en esta cartera, pero un enfoque más value, por ejemplo, estamos invertidos en Roche, que creemos que bueno, ha cogido un nivel de valoración durante el año pasado pues muy, muy interesante. En estos momentos pues estamos mirando Nestlé, después de tener 5 años que era una empresa que no había ni que tocarla, pues que realmente pues ahora se está poniendo muy interesante. Sí, sí, Pero, por sí. ejemplo, en este gráfico tenemos las rentabilidades acumuladas, las principales rentabilidades acumuladas. Las posiciones en las cuales estamos ganando más dinero pues son Nvidia, Broadcom, Novo Nordisk, Apple, Microsoft y Meta. ¿Vale? Y aquí pues alguien me puede decir, bueno, sí, pues las de siempre, ¿no? ¿Qué te pueden decir? Yo aquí lo único que os puedo decir es que Nvidia la tenemos en cartera desde el año 2020, que Broadcom la tenemos en cartera desde el año 2019, Novo Nordisk desde el 2019, Apple, Microsoft y Meta desde el 2018. Alguien puede decir, es fácil, ¿no? Bueno, pues haberlas tenido, ¿no? Desde el año 2018 y haberlas mantenido. En este sentido, lo que es que buscamos empresas que sean líderes en su sector. Nos gusta tenerlas el tiempo que sea necesario. Esto no significa, pues, que si hay alguna que nos deja de gustar, pues que no la hayamos sacado. Por ejemplo, el año pasado sacamos de cartera Adobe. Y Adobe la habíamos tenido en cartera desde el 2018. Básicamente, pues porque Adobe, cada publicación de resultados es un drama. Hay muchas dudas sobre... Yo creo que está infravalorada Adobe, os soy sincero. Creo que tiene mucha más mala prensa. Creo que Adobe es una empresa espectacular, pero realmente sí que tiene el San Benito un poco encima de que es una de las perdedores dentro del tema de la inteligencia artificial. Y al final, la verdad es que hemos preferido cambiar Adobe y nos hemos ido a comprar. Teníamos poco exposición en tema de semiconductores, aparte de Nvidia y de Broadcom. Y saliendo Adobe, hemos comprado a ASM Internacional y Applied Materials, que son dos componentes que fabrican componentes para la fabricación de semiconductores, en definitiva. Entonces, básicamente, esta es nuestra filosofía. Hacemos pocas operaciones al año y buscamos empresas, pues oye, que sean líderes en su sector y que tengan una valoración atractiva. No buscamos valoraciones muy, muy bajas, porque en este tipo de empresas no las vas a encontrar. Posible, no. De todas formas, en este tipo de estrategia hay que ir con mucho, hay que tener muchísima paciencia. Nosotros tenemos empresas que seguimos, pero que no tenemos en cartera, seguimos desde hace años, pero que no tenemos en cartera. ¿Por qué? Porque aunque sean empresas que nos gustan mucho, consideramos que la valoración es muy elevada. Es decir, que la valoración tiene evidentemente su importancia. Esto, por ejemplo, nos ha pasado con L'Oréal. L'Oréal la hemos tenido en el punto de mira en los últimos 5 años y no hemos entrado hasta ahora, aprovechando una caída. Esto nos pasó, por ejemplo, con Hermès. Hermès la habíamos tenido en el punto de mira durante muchísimo tiempo, pero siempre tenía unas valoraciones que no tenían ningún tipo de sentido. Y durante el verano del 2022, aprovechando precisamente un crash de mercado, pues Hermès temporalmente se puso una valoración pues, que no tenía ningún sentido, pero por barata, en definitiva. Y realmente, pues bueno, esto es un poco lo que buscamos. También de vez en cuando intentamos manejar coberturas ante potenciales eventos que puedan pasar.
aunque sea un fondo de 100% renta variable, queremos estar invertidos 100% en renta variable. De vez en cuando tenemos coberturas en determinados momentos. Por ejemplo, en estos momentos tenemos una put comprada del S&P 500, fuera de dinero un 7 o un 8%. Bueno, para tener algún tipo de cobertura, aunque evidentemente nuestro posicionamiento es una cartera de renta variable, 70% Estados Unidos, etc. Y finalmente, de esta diapositiva, un cuadro que me gusta mucho es cuál es la rentabilidad, dividendos aparte, aquí solo de precios, de las posiciones que hemos acumulado a lo largo de los años. Pues fijaos que de las posiciones que hemos acumulado a lo largo de los años, donde más ganamos son las que hicimos en el 2019, estamos ganando un 353% de media. 2018 un 188%, con lo cual creemos firmemente que el tiempo es uno de tus mejores aliados. Y a veces no es fácil aguantar meta en el año 2022, como te puedes imaginar, pero bueno, esto es un poco lo que buscamos. La verdad es que casi un 20% este año, llevamos prácticamente en 2 años un 40 y pico %, pues estamos muy contentos. Este año, respecto a índices globales, en moneda local lo hemos hecho mejor que ellos. En euro nos hemos quedado un poco por debajo, porque nosotros también hacemos coberturas de la divisa, y eso evidentemente nos penaliza si nos comparamos con un índice 100% pasado a euros. Pero bueno, nos hemos quedado prácticamente muy cerca de un S&P 500 a un 2 o un 3%, y por encima de muchos fondos de grandes gestoras con la misma estrategia. Y volver a insistir en el tema de la volatilidad, que eso es tremendamente importante también. O sea, Claro, es que no solo hay que fijarse en la rentabilidad, que todo el mundo se fija en la rentabilidad. Y al final el tema de la volatilidad también es un punto esencial. O sea, yo creo a la hora de invertir y de dormir tranquilos. O sea, realmente. aquí algunas de las acciones que tenemos en cartera: Intuit, Ecolab, Broadcom, Apollo, ASML, que esto es nuestra última incorporación. Esto es un pequeño de las principales posiciones que tenemos en cartera. Tenemos Novo Nordisk. Novo Nordisk nosotros la compramos en el año 2020, principalmente pues por el monopolio, digamos, en toda la parte de insulina, y la hemos ido manteniendo. Sí que es cierto que estamos teniendo los últimos 6 meses un poco complicados, pero es una empresa espectacular y realmente pues continúo con los posicionamientos de mercado, que quizás se había excedido un poco de precio, lógicamente, pero es una empresa espectacular. Y luego también aproximadamente un 79 o casi un 80% de la cartera está en Estados Unidos. También tenemos algo en Europa y tenemos algo en Canadá. Y Canadá, bueno, ya te avanzo de Canadá, es Constellation Software principalmente. Y en Suiza tenemos Sika, que es una empresa de materiales suiza, que está muy penalizada, pero es una empresa de calidad absolutamente brutal y que creemos que tiene un nivel de valoración que en estos momentos pues tiene muy poco sentido. Esto es un poco lo que buscamos, en definitiva. Y Pues no somos un fondo tecnológico. De hecho, incluso te diría que si nos comparáramos con el benchmark, en estos momentos el peso que tenemos en tecnología y quizás estaría incluso un poquito por debajo del peso de benchmark. Yo creo que también esto es importante, ¿no? A veces te desvías a hablar de las Meta y de todos estos, pero no somos un fondo tecnológico. Nos gustan básicamente las empresas de calidad, sean del sector que sean. Muy bien. No tenemos nada en banca, lógicamente, queda fuera de nuestro abanico de calidad. Y utilities tampoco hemos tenido nunca nada, y de materiales pues alguna cosita, Sika, Ecolab y poco más. Muy bien. Pues nada, Jordi, agradecerte muchísimo la entrevista, de poder enseñar cómo trabajáis desde el punto de vista de macro y cómo luego todo eso se aplica desde el punto de vista de empresas, de poder tener a una SICAV fondo de inversión español que lo hace muy bien, o sea, realmente, porque a veces parece que solo nos fijamos en gestores internacionales, y yo creo que hay gente realmente buena en España haciendo cosas.
y agradecerte y nada, invitarte pues para dentro igual de otros 6 meses para ver cómo ves los mercados, cómo lo estáis haciendo desde el punto de vista de la SICAF, que yo creo que va a ser y yo creo que espero que a la gente le guste como el anterior vídeo gustó a tanta gente. Nada más, despedirte y bueno, el último minuto, la última frase siempre para ti. Pues nada, oye, agradecerte mucho y la verdad es que me alegro mucho pues que el anterior vídeo gustara. Siempre, Sí, sabes sí. que intento explicar un poco las cosas como son. A veces, sobre todo cuando hablo de Bitcoin, hay gente que se me echa un poco encima. Pero hablando de Bitcoin, yo no soy un negativista, digamos, de Bitcoin, ¿vale? Simplemente intento exponer mi visión, que puede ser correcta o no ser incorrecta. No soy alguien, yo creo que el Bitcoin tiene su futuro, pero más que el Bitcoin, toda la economía descentralizadora. Y a partir de ahí, pues bueno, veremos un poco lo que nos depara el mundo. Y sobre todo el último mensaje es que no se crean a todos los catastrofistas, en definitiva. Que este año podemos tener un rapapolvo de mercados en cualquier momento, obvio. De hecho, lo espero, que en algún momento Siempre lo hay, tengamos. siempre lo hay. Pero es que es normal. Pero es que es normal. Tendremos ciclos económicos, etcétera, etcétera. Pero para que haya un gran crash, es necesario que haya un catalizador que lo haga. En el 2008 tuvimos el catalizador que fue todo el sistema financiero. En estos momentos, el endeudamiento en Estados Unidos es elevado, pero el endeudamiento de las familias y de las empresas precisamente es todo lo contrario. Es muy, muy saludable. Por tanto, bueno, quizás no sea un año tan espectacular como este, habrá más volatilidad, pero hay que estar invertido. Este es un poco el mensaje final. Muy bien. Pues nada, gracias y hasta la próxima entrevista entre unos meses. Gracias a ti. Muchas Hasta gracias. Un luego. abrazo. Chao. Chao.